Es inconcebible que viviendo en una isla que está rodeada de mar, vivamos de espaldas a él. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, nos hemos citado con Toni Acosta, director general de Costas del Gobierno de Canarias, para abordar diferentes temas de la actualidad de la isla de La Palma. Señora Acosta, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Que hacía ustedes por invitar. Muchas gracias. Que hacía un tiempito que no nos podíamos dar cita con usted y charlar tranquilamente. Bueno, de hecho, el mes pasado, señora Acosta, se celebraba ese 8º Congreso Insular de Coalición Canaria, en el que usted fue nombrado, aprovechamos también, por supuesto, para felicitarlo, vicesecretario insular. Y yo creo que nos podría dar usted una valoración, grosso modo, de, bueno, cómo se están gestionando las cosas aquí en la isla de La Palma. Políticamente hablando, ¿cómo ve usted el panorama? Bueno, yo de manera general, una de las cosas que políticamente tenemos que tener claro en la isla de La Palma es que como gestores públicos y sobre todo desde las organizaciones políticas palmeras nos deberíamos centrar en algo que por desgracia tenemos sobre la mesa, y es la reconstrucción de la isla de La Palma y el crecimiento económico y la recuperación de todo aquello que perdimos después de una pandemia y después de un volcán. En esa línea creo que nuestra organización, Coalición Canaria, llevamos reclamando por parte de las diferentes administraciones, tanto Gobierno de Canarias como el Estado, la necesidad del apoyo exterior para que La Palma se recupere. Y yo creo que ahora mismo, si nos tenemos que centrar en algo de importancia, de mucha importancia, estamos en esa pelea con el Estado para que nos den el dinero que se nos debe, o lo que entendemos como palmeros que es justo para nosotros. Uno de ellos es el 60%, que ya conseguimos y que además conseguimos a 10 años, pero que parece ser que continuamente tenemos que estar negociando y provocando que el Estado reconozca ese derecho. Por otro lado, los 100 millones que también necesitamos para la reconstrucción. Ya hemos hecho un esfuerzo enorme, tanto con fondos del Gobierno de Canarias como el Estado, para pagar las primeras viviendas. Ahora queremos pagar la recuperación de la parte agraria, y para ello necesitamos que se cumpla con los compromisos con La Palma y esos 100 millones, y para eso el Gobierno de Canarias, a cabeza el presidente del Gobierno y Nieves Lady Barreto como consejera, y el presidente del Cabildo, reclaman ese decreto canario que se pretende firmar, o que ya el ministro ha anunciado, y espero que sea así, en la primera quincena de noviembre, como necesidad imperiante para la recuperación de La Palma. En esa gestión es en la que debemos estar, en reclamar lo que es nuestro, en reclamar lo que es justo para los palmeros, porque esta isla lo necesita, y además creo que es el camino para que en poco tiempo podamos devolver a la gente lo que la gente ha perdido. Los gestores públicos estamos al final para hacer bien para los ciudadanos, y la importancia es que debemos a veces dejar a un lado esas cuestiones políticas para defender los intereses comunes de los palmeros y las palmeras. Señora Acosta, ¿usted cree que esa celebración de la comisión mixta para la recuperación, para la reconstrucción de la isla de La Palma, presidida por el señor ministro Ángel Víctor Torre, no trajo más certezas para nuestra isla de La Palma, o por el contrario todavía de alguna manera estamos expectantes? A ver, si bien es positivo que hagan una declaración pública de lo que quieren hacer, lo que es más positivo es que lo hagan. Nosotros el problema que tenemos es que nos lo creemos cuando lo veamos, como Santo Tomás, es decir, no creemos hasta que no veamos firmemente que ese dinero llega, o que ese decreto se firma o se aprueba en Consejo de Ministros y podemos optar a ese dinero. La importancia que de algo básico, que ha sido el 60%, ha sido un impulso para el palmero, para la necesidad de sentir que realmente la reconstrucción estaba con nosotros, fue ese logro del 60%, después de que cuando lo presentamos la primera vez nos dijeran que no, el Partido Socialista, en esa segunda vez que ya nos dijeron que sí, gracias a que fue imprescindible nuestro voto para el Estado, para esa aritmética nacional, conseguimos el 60%, y ahora lo que queremos es continuar con esa progresión de esos 10 años, de esa necesidad de reconstrucción, y de algo que es ínfimo para los presupuestos del Estado, no es tan ínfimo para los palmeros y sus necesidades. Nosotros creeremos cuando lo veamos. Vamos a confiar en esas promesas que se han hecho públicamente, pero queremos confiar cuando tengamos en la mano ese decreto para resolver los problemas de los palmeros. Me voy a enfocar brevemente, si usted me lo permite, también en Santa Cruz de La Palma, aprovechando que es usted secretario local, porque usted recientemente también acudía a esa presentación de la 3ª edición de La Palma Blue Experience, y bueno, ha sido un poco polémica, ¿no?, el tema de que el alcalde capitalino, el señor Asier Antona, pues se ha mostrado bastante disgustado, incluso un poco dolido, de que esta nueva edición de La Palma Blue Experience no se celebre en Santa Cruz de La Palma, sino en el municipio vecino de Breña Alta.
¿Usted qué nos podría decir al respecto? ¿Alguna valoración? ¿Entiende las palabras del alcalde? Yo creo que hay que ser generoso. Y cuando hablamos de isla, tenemos que ser conscientes de que no podemos capitalizar una situación que además no es porque sí, no es un capricho, lo ha explicado el presidente del Cabildo. Santa Cruz de la Palma, el municipio del cual fui además candidato en las últimas elecciones, este año Lustral además ha recibido un festival que le ha generado unos ingresos económicos enormes a Santa Cruz de la Palma, que se le ha quitado a un municipio como Tazacorte para llevarlo a Santa Cruz de la Palma, y el presidente ha dicho claramente que el Blue iba a ser, que es un festival importante también, rotatorio, cuando Santa Cruz de la Palma recibiera otro festival, que es en este caso el LOB. La queja, yo entiendo que el alcalde pueda salir con la queja, pero hay que ser generosos al final. Además es un municipio pegado a Santa Cruz de la Palma, que además yo creo que el Blue puede enriquecer la comarca, y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos por empujar de la riqueza de Santa Cruz de la Palma. Y la capital tiene que ser capital, y la capital, para ser capital, tiene que ser generosa, y tiene que entender que en la zona de Santa Cruz de la Palma, comarca, Punta Llana, Breña Alta, Mazo, al final la actividad no se ha ido a ningún lado, se queda allí, se queda en el municipio de Breña Alta, municipio vecino, en el que puede dar mucha potencia también al crecimiento. En vez de salir quejándonos de por qué se le lleva de Santa Cruz de la Palma, a lo mejor la solución es colaborar para darle mucha más potencia a un evento que le puede dar riqueza a toda la comarca y a la isla como impulso. Yo creo que la base de esto debe ser la generosidad. Yo creo que antes de salir hay que escuchar las explicaciones de, en este caso, el responsable, que es el Cabildo Insular de La Palma, que además ha dicho que volverá a Santa Cruz de la Palma, no es que se haya llevado eternamente. Y políticamente a veces tenemos, como le decía, tenemos que dejar a un lado esa banderita de cada color y optar por lo que le va bien a cada uno de los vecinos y vecinas, no solo de Santa Cruz de la Palma, sino de la isla de La Palma también. Recogemos ese mensaje de generosidad, como apunta usted, señora Costa, y ahora nos vamos a zambullir en la costa, si usted me lo permite, porque recientemente usted también se reunía con la Federación Canaria de Municipios, principalmente, bueno, para abordar lo que viene siendo la gestión de nuestro litoral. ¿Cuál es la filosofía que se tiene desde el Gobierno de Canarias, desde la Dirección General de Costas, para abordar el litoral tan importante, determinante para el archipiélago canario? La palabra clave es cercanía. Yo creo que una de las cosas que ha traído la Dirección General a Canarias y ese traspaso de competencias es esa, es cercanía. Es la necesidad de hacerle entender al Estado que la costa canaria son sus municipios, que son los últimos que sufren cualquier cuestión relacionada con el planeamiento, con las actividades o con el desarrollo dentro de los propios municipios. Canarias debe ser un canal para los municipios para conseguir que nuestro litoral conjuntamente tenga una filosofía importante, que no es una filosofía exclusivamente de desarrollo, es una filosofía de desarrollo y de conservación, que provoque que no perdamos lo nuestro, pero que al mismo tiempo un sitio como el litoral, en un sitio como Canarias, que tiene aguas interiores como parte del territorio canario, es necesario para el desarrollo económico de nuestras islas, y más cuando nuestro Producto Interior Bruto en un 80% se sustenta en el propio litoral. Esa reunión con la Federación Canaria de Municipios era, por un lado, para pedirles el apoyo necesario para las reclamaciones que tenemos al Estado, y por otro lado, para poner sobre la mesa, ponerle tino al litoral desde los diferentes puntos de vista con colaboración interadministrativa. La importancia de los cabildos, de los ayuntamientos, con la Dirección General de Costa, marcaría el futuro de estas islas. Me comentaba antes alguien, antes de entrar en cámara, que el otro día se generaba un debate porque se decía que en el 2100 núcleos costeros iban a estar cubiertos por el agua. Bueno, estarán o no en función de las decisiones que se tomen políticamente, estarán o no en función de las decisiones que se tomen a la hora de conservar o de desarrollar nuestro litoral. Los holandeses están viviendo bajo el nivel del mar, porque ellos lo han decidido, no ven el mar porque están completamente tapados por diques, pero ellos han decidido vivir así. A lo mejor nosotros, esto es una decisión de vida. Primero, el canario siempre ha tendido a ir al litoral para negociar, para vivir, para disfrutar. Nosotros tenemos que ser ejemplares. Le decía
a la directora general de Costas de Madrid, que ellos lo ven desde un despacho, yo no quiero ser un destructor del litoral, quiero ser un ejemplo de gestión para toda España. Y eso es lo que hemos hecho desde la dirección general. Nos hemos ido a reunirnos con otras comunidades autónomas, a poner sobre la mesa líneas de actuación comunes desde cada una de las comunidades, con la idiosincrasia de cada una de las comunidades. Necesitamos una ley de costas con un marcado carácter autonómico. Es necesario, porque España somos diferentes cada uno de nosotros. Señora Costa, cuando nosotros, por ejemplo, leemos que Canarias exige tanto junto a la Comunidad Autónoma de Cataluña, Andalucía, también de Baleares, que se revisen las competencias transferidas a Canarias, la primera pregunta que nos viene a la cabeza es ¿a qué obedece esta exigencia de tener que revisar las competencias? Bueno, ha habido una reclamación desde el inicio que es: no nos gustan las competencias que nos han dado, han firmado un documento en el que no estamos de acuerdo, pero ya las tenemos y creemos que Canarias merece, no Canarias, sino el resto de comunidades también, Canarias merece que esas competencias se revisen para irnos a más, que la gestión del litoral sea exclusivamente canaria. Esa situación, que ha sido una reclamación desde el inicio, da un giro completamente cuando a principios de este año el Estado le da las competencias al País Vasco y a Galicia, con un decreto de competencias que no tiene que ver con el decreto de competencias de los primeros que fuimos, que fue Cataluña primero, después Andalucía, después Canarias y después Baleares. Nos reunimos las 4 comunidades autónomas, ¿para qué? Para poner sobre la mesa de, oye, si no me modificas nuestras competencias completas, por lo menos mi decreto no puede ser diferente a otras 2 comunidades autónomas, porque está generando comunidades autónomas de primera y de segunda. Iguálame mi decreto al que tiene País Vasco y Galicia, que tiene un matiz en uno de sus artículos que generaría mayor libertad a la hora de dar, por ejemplo, las concesiones en nuestro litoral. Y eso es lo que hemos reclamado en esa actuación conjunta de las 4 comunidades autónomas. Igual que hemos reclamado desde una actuación conjunta del resto de comunidades autónomas de una modificación real de la ley de costas estatal, que es del año 88 y que nos gobierna en el 2025, cuando ha cambiado completamente el criterio de cada uno de los litorales. No hay que olvidar que al final este país está bañado por 3 mares, Cantábrico, Mediterráneo y Atlántico, que no tienen nada que ver, que vayan costas distintas y en el caso nuestro además aislados en una zona en la que no compartimos mar con ninguna comunidad autónoma, además con los mares interiores como parte del territorio autonómico, que eso no pasa tampoco en ningún lado, y además con la idiosincrasia del tipo de litoral que tenemos dentro de Canarias. Son tantos los proyectos, señora Costa, que podemos abordar con usted relacionados con el litoral, que seguro que alguno se me va a quedar por el camino, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin enfocarnos en la vía y puerto de Tazacorte, porque yo creo que este municipio, el municipio Bagañete, especialmente los vecinos y vecinas del barrio del Puerto, han perdido, si cabe, un poco la fe de ver construido ese dique semisumergido que evitaría, ¿no?, esos destrozos permanentes, constantes de la playa, de todos los daños que sufre la playa a lo largo del año. De hecho, lo comentaba con el propio alcalde del municipio recientemente y me aseguraba que se tienen que tirar por la borda, le decía yo, en torno a 80.000 euros anuales. Mi pregunta es, ¿los bagañetes y bagañetas tendremos, usted sabe que yo soy bagañete también, tendremos esperanza de ver finalmente ese proyecto construido? ¿Será una realidad en Villa y Puerto de Tazacorte? A ver, todo tiene que tener una voluntad política, una voluntad de que la gestión política que se haga del litoral tenga un horizonte temporal con cabeza. Lo que no podemos hacer es enfrascarnos en proyectos que no tienen recorrido técnico. Eso para empezar. Nada más entrar en la dirección general, el que era en su momento teniente alcalde, ahora alcalde, David Ruiz, se pone en contacto conmigo para hablar de los diferentes proyectos que había en el litoral. Cuando hablamos de ese dique sumergido, yo lo siguiente que hago es hablar con Costas Estado, porque es una competencia, las obras de interés general es una competencia del Estado, que no estamos de acuerdo, pero bueno, es lo que hay en el papel, para ver cómo iba avanzando con el dique. Y no existía proyecto del dique sumergido de Tazacorte. A raíz de ahí que nosotros le hacemos el planteamiento a Tazacorte de crear un proyecto de dique sumergido para poder con el proyecto reclamar al Estado, nos hemos encontrado con una intervención de la Consejería de Transición Ecológica
de la cual le adelanto que no tenemos en Costas conocimiento, que por eso le digo que hay que ponerle cabeza en la gestión, porque eso es un proyecto que se está caminando sin contar con la parte que tiene que dar la autorización para la construcción de ese dique sumergido. ¿De qué sirve que hagamos un proyecto que después a lo mejor nos encontremos con obstáculos técnicos porque no cumple con la ley y no se puede hacer? Tenemos que poner cabeza a la hora de gestionar las instituciones. Por un lado tenemos a Costas Estado, que lo que quiere es hacer un disparate bajo nuestro punto de vista, que es el famoso agujero, ampliarlo en forma de playa para evitar que el agua no llegue. Además, todo el mundo en Tazacorte sabe que cuando están las mareas vivas, ahí, si alargamos la playa, más entra el mar en el puerto, y creemos que esa no es la solución. Creemos en la solución del dique exterior con un islote intermedio, que era la idea, y 2 diques laterales sumergidos que provocaría la protección absoluta del puerto. Cuando entramos no había absolutamente nada de ese proyecto. Después se inicia desde Transición Ecológica del Gobierno un proyecto que le digo que desconocemos desde el litoral, y que creo que hay que poner tino político, dejar las banderas a un lado y tino político en la gestión para conseguir los objetivos que quieren los vecinos y vecinas, en este caso de Tazacorte y en este caso del puerto. Cuando se pone tino político, le voy a poner un ejemplo más cercano, como por ejemplo hemos puesto tino político el director gerente de Puertos Canarios, el director general de Pesca y este que les habla. Hemos afrontado la situación del puerto de Tazacorte con cabeza, y un proyecto histórico como era el dique Martillo, que estaba parado, lo hemos puesto a caminar, le hemos puesto financiación, que no hay que olvidar que estaba presupuestado en 3 millones de euros y se va a ir a 7, 4 millones de euros más. Hemos buscado el dinero, hemos autorizado el proyecto, está en contratación y ya se ha terminado el plazo. Hay 4 empresas presentadas y vamos a trabajar en que se ejecute cuanto antes y se inicie la ejecución de ese puerto, que le da un cambio radical al puerto de Tazacorte y un futuro mucho mayor a Tazacorte. En esa misma línea, Pesca está trabajando tanto con la Cofradía de Pescadores como con Puertos y con nosotros para mejorar muchas cuestiones dentro del puerto, y cuando las 3 administraciones responsables de la gestión nos hemos sentado en una mesa, que ha sido en varias ocasiones, los proyectos han caminado, está el dinero, está el proyecto y se va a ejecutar. Cuando no tenemos cabeza y no nos sentamos a hablar en 3 administraciones, tenemos el problema de proyectos que le prometemos, que se promete, pero nunca se cumple. Y creo que hay que poner cabeza en la gestión, repito. Es importante que no olvidemos las banderas políticas o ponernos una medallita cada uno de nosotros y nos dediquemos a gestionar como tiene que ser, que es gestionar el litoral en todo su ámbito y en todo su espectro, pero con las garantías técnicas de que los proyectos salen y el dinero va a estar para que se ejecute. Cuando usted, por ejemplo, nos habla de ese proyecto iniciado por la Consejería de Transición Ecológica y nos asegura que no tienen constancia del mismo, ¿podemos nosotros deducir que no existe una buena sinergia entre la Dirección General de Costas y la Consejería de Transición Ecológica? En este caso del puerto no tenemos conocimiento, sí. Yo, por ejemplo, tengo una excelente relación con el director general de Biodiversidad, porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo, cuando se habla de vertidos al mar, hay 2 partes, ¿no? Una es la autorización de vertido y por otro lado las infraestructuras. Nosotros somos los que aprobamos la parte de infraestructura y ellos son los que aprueban la parte del vertido, y tenemos que estar coordinados. Hasta que nosotros llegamos al gobierno no había una coordinación estrecha y ha sido un medio disparate. Hubo una descoordinación al principio, pero ahora hay una coordinación exquisita y pertenece a la Consejería de Transición. No le hablo de manera general. Creo que le hablo expresamente de esta situación, expresamente de Tazacorte. O sea, no podemos sacar adelante proyectos técnicos que los saquemos para que se queden en una gaveta. Y la única forma de hacer que esos proyectos tengan viabilidad es hablar con quien tiene la responsabilidad de autorizarlos, que es la Dirección General de Costas. Entonces, si nosotros avanzamos con proyectos para que al final no tengan viabilidad técnica, esos proyectos se van a quedar en un cajón, porque después de que tenga la viabilidad técnica hay que buscar el dinero. A lo mejor lo que tendríamos que coordinarnos es decir, oiga, dedíquese usted a la parte técnica, que es lo que tiene que hacer, y usted a buscar la financiación, que es quien tiene el dinero. A lo mejor mezclado eso y yendo conjuntamente a defender los intereses de los vecinos y vecinas de Tazacorte al Estado, ganaríamos más que este director general con un escudo continuamente peleándose con el Estado, con el dique sumergido de Tazacorte porque no estaba el proyecto, exigiéndole al Estado que como es una competencia de una obra de interés general, desarrollen ellos el proyecto, como están haciendo en Puerto Naos, en el dique de Puerto Naos, porque es necesario
para que se desarrolle Tazacorte, y es necesario no solo para eso, sino para que se sientan protegidos los vecinos del puerto. Por lo tanto, y perdone, señora Costa, que siga siendo un poquito más incisivo. En este caso concreto de Tazacorte, del dique semisumergido, no me estoy desviando o no me estoy saliendo de contexto. Bajo mi punto de vista, lo ideal sería, lo lógico, lo que entendemos como medio de comunicación, y seguramente también nuestros seguidores de Onda Cero La Palma, tan sencillo como que el propio consejero del área de transición ecológica del Gobierno de Canarias descuelgue el teléfono y hable directamente con usted o usted con el consejero. No se ha producido ningún tipo de conversación. En este caso nosotros no tenemos conocimiento del dique del proyecto del dique Tazacorte. El Gobierno de Canarias, señor Acosta, ya vamos a terminar la entrevista, sacó también a licitación lo que viene siendo la ampliación del contradique del puerto de Tazacorte, otro proyecto completamente diferente. ¿Podría explicarnos, por favor, a modo ya de conclusión, como le decía, cuáles serían los beneficios de este proyecto? Bueno, tiene dos beneficios muy importantes. Primero, la protección del propio puerto, que va a generar primero que las empresas que están allí, entre ellas por ejemplo la empresa Cuipalma, que está en la entrada, que sufre los embates del mar con mucha frecuencia, ya no lo sufrirá, eso por un lado, y por otro lado algo muy importante, que es ampliar tanto los atraques del puerto como la operatividad dentro del puerto de Tazacorte. Creo que es un beneficio enorme para el puerto en su desarrollo futuro, en la posibilidad de, como se ha hablado en muchas ocasiones, traer grandes yates. Creo que es importante para el desarrollo de actividades como quiere desarrollar Plocan, como se quiere desarrollar con la escuela de vela, como se quiere desarrollar con el futuro desarrollo urbanístico y turístico dentro del puerto de Tazacorte, que lo quiere impulsar el Cabildo, y muy importante a la hora de si al final se define la gestión del puerto de Tazacorte para el Cabildo Insular de La Palma. Tener una infraestructura de esa potencia, con ese nivel de protección tan importante, es importante no solo para Tazacorte, sino además para la isla de La Palma, porque creo que una infraestructura como el puerto de Tazacorte es necesaria para el crecimiento de esta isla. Pues con este mensaje nos vamos a despedir. Tony Acosta, muchísimas gracias, señor director general, por habernos atendido. Seguiremos en contacto, muy pendientes de cómo van evolucionando todos los proyectos, sobre todo relacionados con nuestro litoral. Muy amable. Gracias a usted y nos vemos de nuevo. Por supuesto que sí, gracias.